Hola, ¿qué tal? Este video es para compartirles el conocimiento del archivo local. Nosotros entendemos como un archivo local aquel archivo en Revit que nos va a permitir a nosotros poder hacer la edición del proyecto, ya sea a partir del WordSets, que es una forma en el cual el archivo local se vincula, o en este caso se sincroniza, la palabra correcta es sincroniza, a un archivo central, en el cual el archivo central contiene el proyecto y tenemos diferentes participantes modeladores que ingresan de manera simultánea a partir de su propio archivo local a hacer la edición del archivo central. En resumen, vamos a entender que esa es una opción. La otra opción, dentro del cual también funciona el archivo local, es cuando no trabajamos con los wordsets, sino trabajamos con vínculos. Cuando trabajamos con vínculos, lo que nosotros hacemos es no trabajar de manera simultánea sobre un archivo, sino que cada participante, modelador, ya sea un subcontratista o involucrado del proyecto que haga una edición de parte del proyecto, tiene un archivo local. Y luego, para diferente tipo de usos, vinculamos todos estos archivos en un solo archivo que podemos llamarlo archivo de coordinación o poner otros nombres como archivo máster o incluso archivos centrales. O en este caso, incluso algunos, vamos a, por el mismo concepto de integrar todo el proyecto en un solo archivo, podemos llamarlo archivos federados, estando aún en el Revit. En fin, lo importante que quiero que se entienda es que son dos formas de trabajar de manera colaborativa. Mediante un archivo central, sincronizando de manera simultánea todos los archivos locales que van a hacer ediciones y los cambios se van a representar en el archivo central, o mediante vínculos donde cada parte de editores y o modeladores del proyecto empiezan a trabajar en cada uno en su propio archivo y luego lo vinculan. Ya sea lo vinculan en un archivo central o en un archivo de coordinación o trabajan solicitando o integrando otras partes del proyecto, como por ejemplo el archivo local de estructuras vincula el archivo local de arquitectura y el archivo local de instalaciones vincula el archivo local de arquitectura y arquitectura a su vez está vinculando al archivo local de estructura. Entonces vamos a entender que bajo esta primera explicación breve, comprender que el archivo local es con el cual nosotros trabajamos la edición del proyecto. Habiendo presentado esto, ahora voy a explicarles qué contiene un archivo local y vamos a hacer un pequeño ejemplo con el modelo que lo va a hacer el arquitecto Freddy. Empecemos primero indicando que un archivo local va a contener familias, va a contener parámetros, va a contener plantillas de vista. Aparte de todo ello, va a contener, no integrado en el mismo archivo local, sino de manera complementaria, va a obtener ciertos formatos como matrices, matrices de modelado, criterios de modelado. Vamos a obtener también que el mismo archivo local ya contendría como parte inicial del proyecto la referenciación del proyecto. Lo que acabo de listar son diferentes formas de información que nosotros vamos a integrar o complementar al archivo local para empezar un proceso de modelamiento. Empecemos explicando brevemente cada uno de estos componentes para luego pasar al ejercicio práctico por el arquitecto Freddy. Primero, dentro del proceso de la creación de información no gráfica, recordando que el modelo BIM es información gráfica y no gráfica, y la información no gráfica son datos. Y los datos que ingresan al modelo son provenientes de diferentes fuentes. No vamos a detallar las fuentes en este momento, pero nos vamos a centrar en una sola, la fuente del proyecto. El proyecto tiene información de campo, tiene información de diseño, tiene información del proceso o alcances constructivos o de costos o de ciertas características técnicas o tipos. Entonces, ¿cómo nosotros ingresamos al modelo este tipo de información? Lo hacemos mediante parámetros. En esta representación, nosotros se visualiza un análisis de los diferentes tipos de parámetros bajo diferentes fuentes que nosotros lo vamos a centralizar en una matriz de parámetros. A partir de esta matriz de parámetros que solamente hace organizar los parámetros de diferentes fuentes y detallar su forma de configuración, que posteriormente se van a crear cada uno de estos parámetros al proyecto, es la forma como el Revit
acepta contenedores de información o datos como parte de un nivel de información que va a ir adquiriendo. Ejemplos simples, tengo un elemento, ahora tengo que ingresar el tipo del elemento, o el nombre de la partida, o el costo unitario. Entonces, estos son los datos ingresados dentro de los parámetros creados. Y para nosotros saber qué campos debemos llenar en cada parámetro, o qué parámetros debemos crear, debemos entender los usos del modelo. Es por ese motivo que se menciona que estamos ingresando al archivo local la información no gráfica del proyecto. Ya hay una forma de integración de la información que son los parámetros. Ahora, los parámetros ustedes lo pueden crear en cualquier momento del proyecto. Lo pueden crear al inicio, al final o durante el proceso de modelamiento. De poder lo pueden hacer, pero deberían hacerlo antes de empezar el proyecto, antes de poder abrir cualquier tipo de programa. Nosotros debemos analizar qué parámetros se van a crear. Si ustedes lo hacen durante o lo hacen al final, van a tener diferentes tipos de limitaciones, restricciones y errores que van a afectar la calidad de la información que tiene el modelo. Otra forma de ingresar la información al proyecto o al archivo local. Nuevamente menciono, el archivo local se está cargando la información antes del modelado. Ojo, no es el modelo ya, es antes del modelado. Como ustedes sabrán, en un archivo tipo plantilla, nosotros podemos ingresar los parámetros antes de empezar a modelar. Y luego, mediante la información que ya contiene esa plantilla, vamos a empezar el proceso de modelado. Lo mismo va a pasar con el tema de familias. En el caso de familia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es crear las familias, los tipos. Estos no son familias genéricas ya del proyecto o de cualquier archivo por defecto de Revit, sino ya son archivos, o en este caso familias específicas de la información del proyecto. Los tipos de puertas, ventanas, zapatas, entre otros tipos de componentes, son provenientes de la información del proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el orden que ustedes deben seguir es primero revisar todo el proyecto o un grupo según la instancia, porque en el tema de diseño muchas veces los tipos se definen en el proceso, pero tener ya una base de información de familias de los tipos que se van a usar, si no son todos, es una mayoría importante. De tal manera que cada uno de estos elementos ya no solamente contiene la información del material, sino mediante formatos de matrices de familias, que es parte de lo que nosotros manejamos también como parte de nuestro sistema de gestión previamente a la creación de archivos locales. La matriz de familia nos indica también qué tipo de parámetros deben ser creados en la familia y no en el proyecto. Hay más detalles que se podrían comentar, pero lo importante para ir especificando o dando forma a esta descripción de lo que debe contener el archivo local son las familias. Hasta ahí ustedes tienen una plantilla, la plantilla del proyecto carga los parámetros y carga la familia. Luego también esto puede hacerse antes de empezar el modelamiento del proyecto y cargar más información al proyecto. ¿A qué me refiero? A la referenciación del proyecto. Nosotros, cuando trabajamos con vínculos o incluso con archivos centrales sincronizando, nosotros hay que entender algo que el modelo BIM no es un modelo único. O me voy a corregir, el modelo BIM es un modelo único, pero no es un archivo único. Al decir que no es un archivo único, nosotros entendemos que un proyecto se va a dividir en más archivos, que sean por especialidades, por niveles, por módulos. Para que estos componentes se integren de manera exacta, hay diferentes formas de integrar el proyecto en un solo archivo. La forma que hago referencia es vínculos y para que se integre correctamente nosotros lo aplicamos mediante coordenadas compartidas, vincular mediante coordenadas compartidas. Esta vinculación de coordenadas compartidas a nosotros nos permite tener precisión, pero también lo hacemos de esa manera porque cuando necesitamos hacer la documentación, cuando necesitamos atender diferentes solicitudes de información relacionadas con la coordenada del proyecto, esta integración desde el principio del proceso de modelado, antes del proceso de este modelado, nosotros lo que vamos a tener que ingresar al archivo local es su georreferenciación. Hasta ahí ya tenemos tres fuentes de información que contiene el archivo local: la referenciación, las familias y los parámetros. ¿Qué otras formas de integración de información nosotros tenemos? Es el tema de plantillas. Explico. Y eso va a ser parte del ejemplo que va a ser presentado por el arquitecto Freddy, con un alcance determinado. Cuando ustedes necesitan obtener la documentación de planos para presentar en su proyecto,
Diríamos que la documentación de planos es información que contiene el modelo. Claro que sí es información que contiene el modelo. Ahora, la pregunta que podrían ustedes idear en base a mi previa explicación, o deberían idear es, pero ¿cómo puedo tener antes del modelado la documentación? Ahí a lo que me refiero es tener la plantilla de documentación. Muchos tipos de proyectos profesionales que trabajan dentro de los proyectos obtienen los planos o en este caso crean las plantillas para la documentación en el proceso o al final del proyecto. Lo que estoy explicándoles a ustedes es que la plantilla del proyecto debe contener las diferentes plantillas de vista como documentación para obtención de metrados o también revisión o control del modelo, lo deben tener antes. Quiere decir que el modelo ya contiene previamente ciertas vistas que van a cumplir diferentes tipos de propósitos antes de tener el modelo dentro de la vista. ¿A qué me refiero? Para ser más exacto. Nosotros sabemos que vamos a empezar un proceso de modelamiento. Entonces ya el archivo del proyecto, en este caso la plantilla de proyecto que es nuestro archivo local, debe contener una plantilla llamada plantilla de modelado, con el cual la plantilla va a ayudar a un proceso de facilitar la capacidad de respuesta del modelador para el proceso propiamente de modelado. Y luego va a pasar lo mismo cuando se tenga actividades de vinculación. Cuando uno vincula un archivo, muchas veces trae mucha información del otro archivo. Entonces, esa información manualmente por el profesional que ha vinculado, en este caso, supongamos que es el de arquitectura que está vinculando estructura, tiene que limpiar el vínculo, ya sea ocultando ciertos elementos, y hay muchas formas de ocultar elementos de vínculo. Entonces, para no hacer recurrentemente esto, porque ya está pensado que nosotros vamos a llamar ciertos elementos o archivos locales al archivo local donde estamos trabajando, entonces lo controlamos mediante en una plantilla predefinida. Lo mismo, aunque todavía al empezar el proyecto nosotros no estamos documentando, el proyecto ya debe tener toda la información o la configuración de las plantillas que se van a ir dibujando en la medida que el proceso siga modelando y se van a detallar y al concluir y tener la información exacta. Entonces, lo que representa un archivo local es contener toda esta información de las plantillas propiamente del proyecto. Tenemos diferentes formas de plantillas, de coordinación, de control, de compatibilización y más. En un momento voy a dar pase al arquitecto Freddy para que nos hable sobre estas plantillas y él tiene el ejercicio práctico para que ustedes lo puedan entender. Pero previamente, antes de entrar ya a esta parte de cierre que lo va a hacer el arquitecto Freddy, hay dos tipos de herramientas para el modelamiento que no son contenidas dentro del archivo local, pero son parte de lo que se debe tener antes del proceso de modelado y que juntamente con las plantillas integran toda la información del proyecto. ¿A qué me refiero integran la información del proyecto? Listemos para recordarlo. Se ha integrado lo que son las plantillas, que es la forma como el modelo integra las diferentes o los diferentes o las diferentes formas de solicitud de información del proyecto, sea para documentación, para revisión, para coordinación, ya lo está integrando. Entonces ya desde antes de que se le pida información al modelo, el modelo ya está preparado para eso. Y está preparado no para cualquier tipo de caso, se ha preparado para el tipo de proyecto o porque ha ingresado cierta información de la documentación, por ejemplo, que debe ser obtenida de manera correcta o según lo solicitado. Entonces, uno es documentación, el otro es referenciación, el otro es parámetro y familia. Y complementariamente se integra la información dentro de matrices de modelado. La matriz de modelado viene a ser un formato que integra los datos que deben ser ingresados correctamente por el modelador al proyecto o a los elementos del modelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una columna o una viga o una zapata y un modelador, al momento de ingresar cierta información como dato al elemento, podría equivocarse, podría cometer un error que cualquier persona lo puede cometer cuando está haciendo un proceso cíclico repetitivo, como por ejemplo equivocarte una letra por otro, un número por otro, la mayúscula por la minúscula, un espacio te olvidas de dejar. Entonces, cuando uno ingresa, basta que ingrese un dato de manera incorrecta, esto podría generar un error en el proceso de metrado, documentación o algún otro tipo de necesidad del modelo. Y no solamente hablemos de que ingresa mal el dato, podría olvidarse ingresar el dato o ingresar de manera incorrecta. En vez de asignar un tipo de dato que diga que tú eres un elemento de acabado que pertenece a este ambiente, que es un ambiente de oficina, y en vez de ponerte que pertenece a un ambiente de oficina, te estoy dando una información errónea de otro ambiente o te estoy
o estoy obviando poner información. Entonces, para evitar ese tipo de errores, la forma de control que nosotros tenemos es mediante las matrices de modelado. Y esto se tiene que tener previamente, ya que si nosotros previamente hemos definido los datos del modelo, entonces ya sabemos qué información debe ingresar al momento del proceso de modelado no gráfico, debe ingresar como datos al archivo o al modelo a cada elemento. Entonces ya se debe tener esto también se debe tener previamente. Luego tenemos los criterios de modelado, criterios técnicos constructivos. ¿A qué se refiere eso? Esto no solamente busca resolver las necesidades que tienen algunos modeladores o diseñadores que no tienen criterios técnicos constructivos para hacer el proyecto, el proceso de modelado. Como no tiene esa información, o no tiene en este caso ese alcance, ¿no? de tener pues, los criterios, esta matriz de criterios de ayuda, o este, no es matriz, es un formato de criterios de modelado, pero no solamente hablemos de cuando un modelador no tiene un alcance técnico constructivo, sino también hablemos cuando los procesos constructivos cambian, no procesos como tal, todo, sino ciertos alcances. Hemos tenido casos de proyectos privados sobre todo, donde se tiene un expediente municipal, se tiene un expediente de obra, y después del expediente de obra se tiene el contratista, y el contratista propiamente puede variar algunos elementos en el proceso modelado. ¿Variar? ¿A qué me refiero? Cambiar ciertos espesores, cambiar cierto tipo de materiales en el proceso modelado, no porque recién en el proceso propiamente del proyecto va a decidirlo, sino que por su forma de trabajo ya lo ha decidido anticipadamente. Entonces, el modelador, ¿cómo se guía esos cambios constructivos o de detalle que va a hacer el contratista dentro del proyecto? Es por esa razón también que este formato de criterios técnicos constructivos de modelado documenta esos cambios o actualizaciones propiamente que va a manejar el constructor. Bueno, hasta aquí es mi parte en el cual recordar que la información previa que se debe tener para empezar la gestión del modelo o del modelamiento es parámetros, es familias, es referenciación, es plantillas, es matriz de modelado y es criterios de modelado. Voy a dar pase al arquitecto Freddy para que el arquitecto Freddy les explique o les presente las plantillas que contiene el archivo local con el cual se empieza la gestión del modelado. En este caso, todo el proceso de modelado y la gestión del proceso al momento de ir modelando y trabajando con el proyecto. Bien, te doy pase, estimado Freddy, para que continúes esta parte de la presentación. Es un fragmento de una sesión, el cual el arquitecto Freddy lo está presentando. Nuestro árbol de navegador de proyectos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá lo hemos organizado por números, ¿no? 0, 1, modelado de pisos, modelado de muros, drywall, tarrajeo, planos de planta, ¿no? Tema de documentación. Tenemos uno de revisión, uno de cielo raso. Tenemos en las vistas 3D ahora también el modelado de pisos, 3D modelado de pisos, 3D en muros, ¿no? Modelado de muros, y así sucesivamente hasta culminar, ¿no? Y también tenemos los temas de documentación. El tema acá, bueno, se va a hacer un poco más tedioso más adelante, porque ya se trabaja con vínculos, ¿no? Y bueno, deberíamos tener cierta base también ahí, pero igual, pues, se les da la inducción del caso si es que es necesario acá, ¿no? Bueno. En este caso, el modelado de pisos, pues yo decidí, en este caso, trabajarlo con un color morado. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil a la vista, ¿no? O sea, para que el modelador pues tenga justamente esa visión, ¿no? De lo que está modelando, que creo que hay un elemento de habitación. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes vayan modelando un suelo, ¿no? Por ejemplo, ponte, a ver, yo tengo en este caso mi suelo, ¿no? Voy a generar un suelito por acá. ¿No? Se va haciendo de color morado. Y obviamente, como es llamativo a la vista, pues tú vas a saber qué estás modelando y hasta dónde estás modelando y hasta qué perímetro estás modelando. ¿Ya? Y eso hace que te sientas mucho más cómodo y sea mucho más rápido y fácil para ti hacer el trabajo. Ese es el objetivo de generar una plantilla de vista, ¿no? Y obviamente con sus respectivos filtros. ¿Ya? Por ejemplo, el modelado de muros, bueno, acá ya se trabajó. Se dice modelado de muros aquí porque, bueno, en sí el modelado de muros se ha generado en la disciplina de estructura. Como pueden ver acá,
nos dice que esto es un vínculo. Entonces, este tipo de modelado de, o esta vista de modelado de muros, en decir es que es un conjunto, ¿no? De todos los muros que se han generado en el proyecto, ¿no? Es un proyecto chiquito, esto básicamente es un módulo, ¿ya? Pero son todos los muros, tanto de vínculo como de propia arquitectura, ¿no? Porque también están, en este caso, los tarrajeos que pertenecen a la categoría muro, ¿ya? Y el vínculo de estructura que es de color naranja, ¿no? Que son, en este caso, a ver si yo selecciono, ¿no? Me dice que son muros de ladrillo King Kong, ¿no? De arcilla, ¿no? Entonces, por eso es una vista de muros, ¿no? Ahora tengo también los muros de drywall. Ya, acá justo también les explicaba, ¿no? Que tengo los muros de drywall, pero en este caso, bueno, nosotros lo hemos agregado un nombre en los comentarios, ¿no? Que se puede generar partidas, sí, ¿ya? Y si hay algún cambio, por ejemplo, alguna mejora siempre en el tema de la plantilla en general, siempre también se da la inducción del caso, ¿ya? En este caso, entonces, yo tengo todo el tema de los drywall de este color. ¿Por qué? Porque yo tengo acá activada en mi plantilla de vista, ya tengo, ¿no? El modelado de drywall. Y aquí pues tengo mi filtrito, ¿no? Ya está mi filtrito. ¿Eh? Lo mismo que les dicté hace rato. Y solamente todo ese concepto se aplicó acá, ¿no? Algo pues aplicativo, ¿no? Tarrajeo también, ¿ve? ¿Cómo diferenciamos nosotros los tarrajeos? ¿Ve? Por ejemplo, acá nosotros tenemos, según los planos, bueno, y también especificaciones técnicas que nos brinda la empresa, se tiene que revisar, ¿no? Los espesores, obviamente, que van a contener los tarrajeos en muro, los tarrajeos en columna, no sé, etcétera. Hay que ver las especificaciones técnicas y en base a eso, pues nosotros también empezar a generar todo esto. Por ejemplo, acá me dice, ¿no? Tarrajeo primario. ¿El azul qué es? El azul es tarrajeo en muros, interiores. ¿Y este verde qué es? Tarrajeo en muros exteriores, ¿no? Entonces yo estoy ya acá en esta plantilla, yo he diferenciado por cada tipo de tarrajeo, ya no por tipo de muro. Ahí me olvido, o sea, claro, muro es la categoría, pero de acuerdo a la especificación técnica, yo tengo que ir anotando qué tipos de tarrajeo voy a usar. Si va a ser uno para exterior, quizá necesite, por ejemplo, al cliente le consulta, ¿no? ¿Y sabes qué? Dime, ¿cómo vas a desear esto? O a veces el cliente no le importa, ¿no? A veces solamente te dice, ¿y sabes qué? A mí me metras todo lo que está rajeo, ya. Pero para mí, trabajar de forma más ordenada, ¿no? Para mí es mejor trabajarlo con filtros en los exteriores, para terrajeos exteriores y para terrajeos interiores, ¿no? Entonces, de esta forma yo me guío. Ahora, yo puedo checar también los filtros, ¿no? Que hemos generado, ¿ya? Bien. Planos de planta. Ya, acá el tema de documentación, pues, claro, o sea, no se los he dicho en la parte de conceptualización, porque sí tocamos otros puntos y necesitaríamos, pues, tener un proyecto más amplio. Yo creo que este ejemplo está bacán para poder hacerles esa inducción. Por ejemplo, nosotros generamos una vista de documentación de planta general en nuestra plantilla de vista. Y nosotros, pues, tenemos todo este tipo de, como les digo, de filtros, ¿no? Por ejemplo, tenemos filtros para el tema de columnetas, ¿no? ¿Qué grosor de línea va a tener y cómo se va a ver, ¿no? Por ejemplo, esto lo pueden ver aquí. Patrones, ya, patrón de corte, columneta, ¿no? Una texturita de concreto y el patrón de línea también, ¿ven? Entonces, todos estos patrones que ustedes van a ver en los filtros, mientras van modelando ya se van a ir generando. O sea, no hay necesidad que hagan nada más que modelar. ¿No? Porque la plantilla, obviamente, y obviamente cuando hablo de plantilla también hablo de sus filtros porque los involucra, ya han ido de la mano y han sido generadas, han sido probadas, ¿no? Exacto, sí, depende de la coordinación previa, Verónica. Sí, 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 depende de la coordinación previa. En este caso, pues se decidió de que estructura a los muros en este caso, de albañilería, ¿no? Sí, eso depende de una coordinación previa. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Todos nuestros filtros están aquí. Y es en base justamente a los conceptos que ya les he dado
pues anteriormente. Como pueden ver, explicar cada concepto, pues también nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Así que yo les invito también, en base a lo que les he explicado, hagan ustedes sus pruebas, practiquen, agarren un archivo en blanco, empieza a trabajar, a practicar. Va a ser la única forma de que tú también pues entiendas mucho mejor y agarres más expertise en el tema de filtros, ¿ya? Pero bueno, aquí están todos nuestros filtros, ¿no? También generados. Algo bueno, bueno, algo de que hemos agregado aquí. Bueno, yo le agregué en este caso suavizado. Bueno, en los planos nosotros los presentamos en un estilo de línea oculta, ¿ya? Y le activé en este caso el suavizar con anti-aliasing. El anti-aliasing nos va a nosotros permitir suavizar el tema de todos los bordes que tengamos en nuestro proyecto. Si han jugado videojuegos, a veces hay una opción en la tarjeta gráfica que te dice, ¿no? Activar el anti-aliasing. Entonces, esto es lo que hace es suavizar, obviamente, los polígonos. Y lo que está haciendo acá es suavizar todas las líneas, ¿no? Darle más calidad. También, bueno, en ese caso he activado esto. Bueno, en los cortes y elevaciones he activado más opciones, bueno, que no están acá, vamos a ir viéndola más adelante, ¿no? Bueno, revisión, pues bueno, nos sirve es un plano, ¿no? Que se basa en este caso del plano de muros, de modelo de muros. Y acá nos sirve pues para poner algunas nubes de revisión, si hay por ejemplo, algún error del modelador, porque error humano siempre va a haber. Entonces, si yo como coordinador pues veo que algo está mal modelado, te pongo la nube, tú revisas, corriges, ¿no? Te puedo poner un texto también al costado y te indico qué error he visto, ¿no? Corrígelo, lo tienes que corregir, ¿correcto? Para eso es esta vista de revisión, siempre hay que checarlo. Tenemos luego el modelado del cielo raso también, ¿no? Donde el cielo raso, pues obviamente tiene en este caso, un tema de un achuradito, ¿no? Para poder diferenciarlo, ¿no? A comparación de nuestras losas, ¿no? Nuestros pisos eran morados, pues nuestros cielos rasos los estamos definiendo de esta forma. En las vistas 3D, el modelado en este caso, de pisos o de losas, ¿no? Ya bueno, acá ustedes tienen que saber también, bueno, que yo he creado. Ustedes tienen que saber también ya el tema de manejar las vistas en 3D, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono este elemento o todo esto, yo podría aplicar el comando de cuadro de selección o caja de sección, comando BX, y justo en esta vista, el modelado de pisos no tiene oculto en la plantilla de vista la caja de sección, ¿no? Ustedes pueden ir ocultando la caja de sección convenientemente. Esto también, bueno, es criterio también obviamente, del modelador y también su habilidad, ¿no? Para poder desarrollar de una forma más rápida el trabajo. Tú, por ejemplo, con una buena vista en 3D, puedes incluso pues, tener una mejor visión, un mejor alcance del modelo, ir revisando las uniones y que te vaya quedando bien. El detalle de cometer errores de imprecisión es que cuando son muy acumulativos, también puede tener cierta influencia en el metrado. Por eso hay que evitarlos, ¿ya? Para tener un metrado mucho más preciso. Por eso hay que consultar los modelos en 3D. Es por eso que se les da esta facilidad. El modelado de muros, igual, el modelado de muros lo tenemos aquí. Bueno, esto hablamos en general, ¿no? En general porque tiene el vínculo de estructura y tiene también los terrajeos. El modelado de drywall, ya aquí están, justamente de color rosadito, ¿no? Que es lo que ya se había hablado, ¿no? De qué color están. ¿Ve? Ahí están nuestros falsos dinteles. El modelo de terrajeos, ¿no? El modelo de terrajeos tiene todos estos colores. Y obviamente, el modelo de terrajeos se está trabajando con la plantilla de modelado, en este caso de terrajeo, pero en planta, ¿no? Solamente se le ha aplicado lo mismo, en este caso al 3D, para poder tener un alcance, pues, de cómo están yendo el tema de todos nuestros modelitos con respecto a estos tipos de terrajeos, ¿no? Exteriores e interiores, ¿no? El 3D de cielo raso, así como lo presenté en 2D, pues también se ve en 3D. A ver. El modelado lo tengo que realizar por partes de cada partida o de acuerdo al proceso constructivo de acabados, ¿ya? Para el modelado de cualquier proyecto se suele separar el terrajeo de los muros. Esto lo hace más pesado y es un doble trabajo. No se modela un muro de forma compuesta. Pues, ya. La empresa, por ejemplo, en este caso,
ha optado trabajar los muros o los tarrajeos de forma independiente, ¿no? Nosotros tenemos un criterio modelado también en donde los tarrajeos lo podemos trabajar con Dynamo, ¿ya? Así que eso nos facilita también mucho trabajo, ¿no? Y en este proyecto también, pues, hay algunos que se han corregido porque, no, o sea, a ver, en un inicio esto se hizo con Dynamo, en el tema de los tarrajeos, pero sí en algún momento también se tuvo que hacer correcciones, ¿no? O modificaciones, bueno, por un tema del supervisor o del especialista, ¿no? Ya, pero sí, en realidad lo hacemos de esta forma porque nosotros lo trabajamos con Dynamo. Ahora, trabajarlo de forma compuesta. En lo que trabajamos de forma compuesta en este caso son con los muros de drywall. Ya, en este caso sí trabajamos los muros de drywall con muros compuestos. Ahora, obviamente tú me puedes decir, no, sí, sí es un retrabajo, pero por un tema de que es más fácil para nosotros trabajarlo de esta forma, sí, porque tenemos el Dynamo. Ahora, hay que tener en cuenta que cada empresa tiene un flujo de trabajo distinto. Por ejemplo, para nosotros, hacer un muro puede ser una opción A, para otra empresa puede ser un muro, trabajarlo de mejor forma con la opción B, ¿no? Entonces, pero el detalle es ver qué es lo que le conviene más a cada equipo, ¿no? Bueno, tengo una confusión en el idioma del país, no se usa la palabra tarrajeo. Ah, no, acá es tarrajeo, ajá. No sé de qué país sea. O bueno, o acabados, ¿no? Este, acá en Perú, no sé de qué país seas, Joel. Ah, acabados, ya, ok. Dale acabados, ¿sí? Ok, ya, listo. Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos el cielo raso, tenemos el de derrames también. Bueno, los derrames nosotros lo elaboramos con una familia que se llama vestido de derrames. Y vamos cambiando obviamente el ancho dependiendo pues de qué ancho necesitemos nosotros, ¿no? Ahí está nuestro vestido de derrames. Obviamente acá en esta vista se ha ocultado el tema de tarrajeos. Ya no la tenemos, está ocultada nada más. Simplemente pues para poder ver cómo están. Es algo más visual. Si alguien desea... Ah, República Dominicana. Un gusto, Joel. Muy bien. ¿Alguien desea hablar? Perdón, me escuché una vocecita por ahí. ¿Nadie? Ok. No, entonces nosotros tenemos esta vista a modo de poder visualizar. Ahora, si ustedes gustan también, no es que sea muy recomendable, pero lo pueden hacer, ¿ya? Por un tema de comodidad, si ya sabes usar bien, pues el tema en este caso, de los filtros, pues simplemente podrías activar el tema de la visibilidad de los tarrajeos, si se te haría más cómodo, quizá, ¿no? En algún momento quizá necesites, puedes tú activar, ¿no? Y cuando lo guardes o cuando se presente otra vez el archivo, lo vuelves a su estado original, ¿no? Ocultas los tarrajeos, ¿ya? También tenemos uno para zócalos. Correcto, en este caso tenemos los zócalos. También tenemos varios tipos de zócalos, ¿no? Acá tenemos el zócalo well design. Creo que por acá tenemos unos contrazócalos también. Sí, acá hay unos contrazócalos sanitarios, ¿no? Entonces también han sido generados con una partida, o perdón, con un parámetro de comentarios, ¿ya? Entonces, de esta forma, así como en terrajeos teníamos varios tipos de terrajeos, ¿no? Y por conveniencia, por comodidad para nosotros, porque se nos hace más fácil y llevar un orden de esta forma, pues los hemos filtrado. Igual hemos hecho con los contrazócalos y los zócalos, ¿no? Los hemos filtrado, ¿ya? Acá también tenemos, bueno, uno de contrazócalos. Tenemos el control, la vista de control en 3D. No, esta vista de control es básicamente para el coordinador. No, si por ejemplo hay algo que revisar, no sé si en alguna reunión el coordinador, pues, eh, que haya tenido con el cliente o supervisión o algo, ¿no? Ya han generado, ya han revisado algo que se tenga pues que hacer una observación, pues el coordinador puede seleccionar esas partes y podría poner pues en este caso activar la opción de observado, ¿no? Que esto tiene un parámetro de sí y no, ¿ya? Y tiene obviamente en este caso un filtro, ¿no? De cuando que se active el observado, pues se va a activar el color rojo, tanto en corte como en superficie, ¿no? De esta forma. ¿Cómo lo realizo?
Y los derrames, ¿cómo lo realiza ese modelado? Ya vamos a ver. Derrames, aquí está. Vamos a ver en esta parte. Ya, lo voy a generar aquí. Voy a suprimir esta, ¿ya? Listo. Vamos a ver. Me voy a, en este caso, voy a seleccionar, por ejemplo, la vestidura de derrames. Siempre chequen cuando tengan un modelo. Siempre es bueno ver la categoría, ¿ya? ¿Dónde está generada? En este caso es un modelo genérico, ¿ya? En este caso yo podría seleccionar este derrame. Yo lo que puedo hacer es, en este caso, darle clic en crear similar, ¿correcto? Lo puedo crear en similar, me puedo ir a una vista superior y acá, ¿no? Crear similar. Y acá podría yo empezar a generar. Por ejemplo, lo voy a generar de esta forma. Ya está. Roto en un costadito y empiezo a hacer la alineación, ¿no? AL, clic acá y clic en la parte superior. AL, clic acá y clic acá. Ay, que lo di mal. Clic y clic acá, ¿no? Ya está. Listo. Ahí está. Seleccionas el pinzamiento y puedes ir arrastrando hasta esta parte. Ahí está el punto y está el derrame. Y así lo haces para los demás, ¿no? En este caso, este tiene en comentarios, ¿no? Tiene derrames. Y acá le pones derrames. Y está genial. ¿Ok? El tema de las bruñas. Bueno, en este proyecto creo que no se había considerado el tema de las bruñas. Ese es el alcance que te podría dar, ¿no? Eso también depende mucho de lo que el cliente pida, ¿no? Si el cliente pide eso, pues bueno, también se le hace. Por ejemplo, si es para un tema de juntas, dilatación, por ejemplo, en un momento también nosotros habíamos especificado de que el tema de las juntas o el relleno de Tecnoport se haga con muro también, ¿no? Para ver si se va a hacer un tipo de cuantificación. Ahorita en el tema de las bruñas no te podría dar un alcance porque creo que en este proyecto, si no mal recuerdo, no se había generado o no se había considerado las bruñas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Luego tenemos una vista, en este caso de 3D, de revisión para el Naviswork. Es una vista general, ¿ya? Luego tenemos otra vista que vendría a ser también para el Netscape. Si es que se va a necesitar algún tipo de render, si es que no, pues se deja ahí. Y bueno, la vista presentación, eh, ya terminando el tema de todo lo que sería 3D. Ahí está. Esta es nuestra vista de presentación final. Ya, esta también tiene suavizado de anti-aliasing, tiene sombras ambientales, ¿no? Etcétera. Esto lo podemos ver aquí. Sombras, ¿no? En este caso, ay, ¿dónde está? Aquí está. Justo tenemos estas partecitas, ¿no? Suavizado con anti-aliasing. Y también, pues, estas dos opciones, ¿no? Una cosa es la proyectar sombras, ¿no? Obviamente, que vendrían a ser las sombras duras. Y las sombras ambientales, que obviamente son sombras que se van a generar por el mismo cerramiento del ambiente, ¿no? Y bueno, la elevación principal, ya que la elevación principal también tenemos una plantilla de vista de documentación en elevación, en este caso para la escala 1 en 50. Y en este caso, pues, a ver, este caso. Ya, en este caso, las modificaciones pues son muy simples, son más que nada a nivel gráfico. Ahí está. En este caso, la proyección, tenemos proyección de sombras y también tenemos proyección de sombras ambientales, ¿no? Hemos agregado simplemente textos, no se ha hecho modificación con líneas ni nada. Las puertas son tal cual el cliente lo había pedido en ese tiempo. Si no mal recuerdo, sí lo había pedido que sea tal cual figuraba en los planos de manos. Justamente estos tipos de ventanas, por ejemplo, ¿no? Estos tipos de puertas, etcétera, ¿no?
Y se le da pues sensaciones de profundidad justamente con la proyección de sombras y proyección de sombras ambientales. Lo mismo pasa en nuestros cortes, ¿ya? De igual forma, claro, aquí están vinculados los dos elementos, en este caso estructura con arquitectura, y se puede ver cómo va a quedar pues la parte superior, ¿no? Al cielo raso, ¿no? Igual nuestros cortes y nuestras, bueno, en este caso nuestros cortes están hechos también con habitaciones, ¿no? Igual inserción de texto es mucho más fácil porque nosotros trabajamos con este método, ¿no? Agregamos habitaciones y vamos pues haciendo la ubicación de texto en los cortes, ¿no? Muy poco usamos el tema de los textos, si es necesario, ¿no? Pero básicamente lo trabajamos en forma. Bueno, las cotas de más, también trabajamos con el anti-aliasing, sombreado, en este caso básicamente ambiental. No activamos proyectar sombras, ya que proyectar sombras en cortes no es necesario, pero sí las sombras ambientales, ¿sí? Bueno, esa sería mi exposición y espero haya sido de su agrado para todos. Muchas gracias, Víctor. Ok, gracias, Freddy. Ya, a ver, voy a